Bienvenidos humanitos al segundo resumen de Steel Ball Run. Se hizo esperar, ya lo sé, las cosas de Palacio van despacio. ¿Qué vamos a ver en este vídeo? Pues nada menos que del capítulo 15 al 24, los cuales se encuentran en el tomo 2 y 3 del manga. A todos los miembros que habéis seguido ahí, a pesar de yo haber estado un tanto inactiva, os lo tengo que agradecer enormemente. Tenéis el don de la divina paciencia, de verdad que muchísimas gracias. Y sin más dilación, vamos a continuar con la trepidante carrera de los yoyos. ¡Ikimashou! El primer día del segundo stage estaba llegando a su fin. Johnny Joestar y Jiro Zeppeli prepararon una hoguera para hacer noche. Jiro entonces comienza a contarle a Johnny la historia de un niño europeo que con solo 9 años tuvo que hacerse cargo de las tareas de su familia como criado de un varón. Un día el varón y todos sus familiares, amigos cercanos y sirvientes fueron detenidos y condenados a pena de muerte, pues el varón había conspirado contra el rey e incluso aquel niño inocente sería ejecutado. Johnny entonces interrumpe el relato, pues había conseguido hacer girar el corcho, aunque Jiro no lo había visto. Y justo en ese momento a lo lejos ven acercarse un jinete. Jiro, desconfiado, le pide a Johnny que sacase su pistola, y es entonces que Johnny ve entre las pertenencias de Jiro un blasón europeo junto a unos documentos en los que se hablaba de que el oficial Zeppeli se oponía a la condena de un niño y necesitaba $50 millones para volver a repetir el juicio. Johnny volvió a preguntarle a Jiro por su identidad, pero Jiro no dio respuesta alguna. El jinete se acercó lo suficiente para alcanzar a oír a Jiro gritarle que se detuviese. Los globos aerostáticos de los jueces ya habían aterrizado, no tendrían testigos, por lo que debían de ser muy precavidos. El jinete, en cambio, parecía estar pidiéndoles ayuda. Al parecer le había mordido un lagarto venenoso y necesitaba acercarse a la hoguera para desinfectar las heridas. Johnny quería ayudarle, pero Zeppeli no se fiaba ni un pelo y no iba a dejar que se acercara, así que le ofrece lanzarle un palo con fuego para que el jinete hiciese su propia fogata. Entonces el extraño personaje comienza a asfixiarse a sí mismo a modo de analgésico para el dolor, y con un cuchillo se rajó la picadura para extraer el veneno, pero algo iba mal, parecía que se había pasado con la asfixia y había perdido el conocimiento. Jiro se acercó, pateó su cuchillo y se disculpó por haber desconfiado. Johnny al final pudo identificar al jinete. Su nombre era Andre y se apellidaba Boom Boom, y en la carrera había otras 2 personas más con el mismo apellido, las cuales se estaban acercando al lugar. Eran el hermano y el padre de Andre, y querían acabar con Jiro para asegurarse ellos 3 las primeras posiciones de la carrera. Jiro quiso atacarles antes de que se acercasen, pero algo iba mal con el pie con el que había pateado el cuchillo de Andre. Al parecer le había salpicado su sangre, y eso debió de activar algún extraño poder que hizo que la pistola de Johnny se desmontase sola y acabase incrustada en Jiro. Era como si su piel la trajera y absorbiera los materiales de hierro, pues el cuchillo de Andre también salió disparado hacia él. Jiro utilizó una esfera para atacar a Benjamin, el padre de Andre, pero todos los de la familia Boom Boom debían de tener ese poder, pues la deshizo y la pulverizó como si nada. Todo esto era muy raro, tanto los Boom Boom como Mr. Robinson tenían unos poderes trascendentales, y Jiro vio por un instante junto a Andre un ser muy extraño que lo dejó perplejo. Sus heridas cada vez estaban peor, parecía que cuanto más se acercasen a ellos la familia Boom Boom, con más fuerza Jiro atraía los materiales de hierro a su alrededor. Zeppeli solo tenía una bola, solo le quedaba una oportunidad, así que la lanzó cambiando la trayectoria e hizo que rebotara para que fueran las rocas las que impactasen en Andre. Así fue que este recibió una herida mortal y Johnny y Jiro aprovecharon para huir de allí. Sin embargo, Benjamin sacó su pistola y les disparó a través del agujero de la herida de su hijo, de forma que las balas transportaron su sangre, y aunque estas no impactaron en nuestros chicos, sí que fueron salpicados por la sangre sin darse cuenta. Los Boom Boom sabían que sería difícil volver a alcanzarles, pero Benjamin se había percatado de que había alguien que llevaba un tiempo siguiendo sus rastros de huellas y modificó con hierro su cara para tenderle una trampa que mataría a 2 pájaros de un tiro. Siguiendo el rastro de huellas incluso durante la noche, Mountain Team por fin alcanzó al criminal que buscaba. Lo encontró agazapado junto a unas zarzas y cuando este se volvió, Mountain Team enseguida lo reconoció. El Johnny impostor le lanzó la herradura que Tim había rastreado y trató de huir hacia su caballo arrastrándose bajo las zarzas, obligando a Tim a tener que rodearlas y perder mucho tiempo para poder ir tras él. Sin embargo, la cuerda de Tim era algo fuera de lo común y con él atrapó del cuello a Benjamin. La cuerda
zona era como una extensión de Mountain Team. De hecho, podía deslizar a través de ella su propia mano, y así fue que pudo detener el cuchillo con el que Benjamin pretendía cortar la cuerda. Aún así, gracias a que Benjamin controlaba el hierro, pudo cortarla y escapó de vuelta con sus hijos. Ahora Mountain Team creía que el asesino que buscaba era Johnny, y los Boom Boom dejaron huellas falsas para que Tim siguiera el rastro de nuestros chicos. 3 horas después, Johnny y Jiro galopaban huyendo de quien ellos creían que era algún miembro de la familia Boom Boom, cuando en realidad era Mountain Team. Quedaban todavía 15 kilómetros para llegar al primer punto de agua, y el perseguidor de alguna forma estaba recortando distancias con ellos a pesar de que apenas se podía ver nada. Cuando se acercó lo suficiente, los chicos se sorprendieron al ver que se trataba de Mountain Team. Pero aunque no fuese un Boom Boom, si alguien les perseguía de esa forma y a esas horas, no podía ser nada bueno. Parecía que cuanto más recortaban distancias, más rápido galopaba Tim. Pero entonces Johnny se da cuenta de que no era cosa del caballo, estaban siendo atraídos por el metal. El hierro de sus correas y hasta el hierro que hay en la sangre estaba atrayendo los cuerpos de Johnny y Jiro contra el de Mountain Team. Si Tim seguía acercándose sin darse cuenta de esto, los tres acabarían chocando a gran velocidad y sus cuerpos explotarían. Por más que gritaran, Tim no podía oírlos, así que Jiro lanzó su esfera para destruir unas rocas que, aunque en pequeña medida, también tenían hierro, y esos fragmentos salieron disparados hacia Mountain Team y lo tiraron del caballo. Sin embargo, Tim ya estaba demasiado cerca de ellos, y como un imán, levitó en dirección a Jiro y Johnny. Por suerte, Tim usó su cuerda, sobre la que incluso podía dividir completamente su cuerpo, y pudo situarse a una distancia prudencial para que Johnny y Jiro le explicasen la situación. La familia Boom Boom, que lo observaba todo desde no muy lejos y que de hecho no estaban prestando demasiada atención al pobre Andre y se estaba sintiendo muy malito, deciden intervenir para cortar la cuerda de Tim. Cuando terminaron de explicarle todo a Tim, Jiro le preguntó que qué demonios era eso que hacía con la cuerda y marca las diferencias con sus esferas, pues lo suyo era una técnica que el ser humano podía practicar. Lo de Tim, en cambio, era diferente. Entonces Tim les explica que esa habilidad la adquirió a los 16 años cuando se alistó en el ejército y fue enviado a una misión para explorar zonas desconocidas del desierto de Arizona. Su pelotón en busca de agua se adentró en una zona que los indios llamaban la Palma del Demonio, una zona que se iba desplazando y nunca estaba en el mismo lugar, donde las brújulas no funcionaban y la geografía cambiaba constantemente. En aquel lugar su pelotón acabó muriendo de sed, y entre ellos el propio Tim, pero por alguna razón volvió a la vida gracias a que su cuerda había recogido algunas gotas de rocío que su cuerpo absorbió inconscientemente. Su cuerpo y la cuerda se habían vuelto uno. Los indios llamaban a esas habilidades que te proporcionaba ese lugar como poder maldito, pero Tim prefería llamarlo stand. De pronto, L.A., el hermano de Andre, les interrumpió y dibujó una extraña máscara en el suelo antes de que Jiro pudiera atacarle. Todas las partículas de hierro del suelo emergieron de repente, pegándose a ellos e inmovilizándolos. Mountain Team, antes de ser alcanzado por la arena, pudo disparar con su revólver a L.A., pero el stand de su padre detuvo las balas a tiempo. El stand de L.A. alcanzó a Tim y cortó su cuerda, de forma que la atracción magnética lo atrajo a toda velocidad hacia Johnny y Jiro. Johnny era el único que tenía las manos libres, así que Jiro le pidió que volviera a usar la rotación, como había logrado hacer antes con el corcho. Johnny no se veía capaz, creía que había sido solo una simple coincidencia, pero cuando quiso darse cuenta, una de sus uñas se había soltado y había comenzado a girar. Sin embargo, Benjamin le pisó la mano y con ello parecía haber detenido la habilidad de Johnny, pero no fue así. Las demás uñas seguían girando y giraron sobre la tierra y también sobre el pie de Benjamin, que acabó retorciéndolo y cortándoselo. Ese giro subió por su pierna y acabó cortando en trozos al padre de los Boom Boom. L.A., enfurecido, quiso vengar a su padre extrayendo el hierro de la sangre de las arterias de Johnny, pero de pronto Johnny dio un brinco, hiriendo a L.A. en el proceso. Ni Johnny ni Jiro entendían cómo era posible. Esa forma de rotar no era la misma técnica de las esferas de Jiro, debía de ser obra de la palma del demonio. La ruta que siguieron debió de entrar en algún momento en ese lugar maldito, y Johnny había desarrollado una habilidad de stand. Con las heridas que tenían, la familia Boom Boom no sería capaz de salir del desierto, así que decidieron dejarlos allí, no sin antes L.A. amenazar a Jiro, diciéndole que ellos no eran los únicos que iban a por él, pues conocían que existía una recompensa por su cabeza y que más personas se apuntaron a la carrera solo por ello. El grupo tuvo que marcharse antes de que la geografía cambiase y perdieran el rumbo, por lo que Jiro no pudo interrogarle para averiguar quién había ofrecido esa recompensa por su cabeza.
A continuación se nos narra el pasado de Jiro Seppeli. Jiro era el hijo mayor de una modesta familia italiana. Su padre era médico y recibía en casa pacientes de cualquier condición. Un par de veces al mes, el mensajero del rey convocaba a su padre, y siempre que veía a Jiro, el mensajero le preguntaba su edad. Su padre insistía en que Jiro debía de aprender el secreto de las esferas de acero, pues era una tradición en su familia que heredaban todos los primogénitos. Cuando Jiro cumplió los 13 años, acompañó por primera vez a su padre a la corte del rey. Antes de llegar, este le dijo que todo hombre necesita un mapa del corazón para poder atravesar el desierto y que debía proteger a la familia a la par que su país. Ese trabajo que ejercía en la corte fue encomendado hacía 380 años a sus ancestros y desde entonces los Zeppeli han cumplido sin excepción. Unos gritos los interrumpen, así que su padre le pidió que esperase fuera, y desde allí, Jiro presenció cómo su padre hizo de verdugo, decapitando a un condenado con ayuda de una espada y de sus esferas de acero. A los verdugos en aquella época se les garantizaba un buen salario y alto estatus, pero su familia debía heredar la profesión y debían conservar una técnica que les asegurase ejecutar limpiamente a los condenados sin sufrimiento. Es por ello que el verdugo debe conocer completamente la anatomía humana, y para poner los cuerpos en un estado de relajación y tranquilidad, la familia Seppeli desarrolló la técnica de las bolas de acero. A los 25 años, Jiro heredó definitivamente la profesión de su padre, pero justo entonces se sentenció a muerte a Marco, un niño que simplemente trabajaba puliendo los zapatos en la mansión de un noble. Cuando Jiro protestó ante la corte por la condena del niño, su padre se mostró profundamente decepcionado. El deber de su familia no era decidir la culpabilidad o inocencia en los juicios. Su padre no quería siquiera seguir hablando del tema, pues la traición era el crimen más grave de todos. Jiro sabía que no podía hacer nada, haría su trabajo, pero ojalá hubiese alguna forma de hallar consenso en sus actos. Entonces el mensajero real le preguntó si Jiro estaba dispuesto a dar su vida por salvar a aquel niño. Jiro creía que le tomaba el pelo, pero su respuesta fue que sí, por lo que el consejero le explicó a Jiro la forma de obtener un indulto real. Esto se le podría conceder si Jiro fuese capaz de detener una guerra venidera. Enseñándole la noticia de la carrera, este le explica que todo el mundo tenía puestos sus intereses en esa carrera, y quien resultase ganador traería gran prestigio a su país. Jiro debía ganar esa carrera para asegurar la estabilidad de su nación. Su pueblo uniría sus corazones por el rey, y este le concedería el indulto para el pequeño Marco. Los contrarios al rey no podían tolerar que Jiro ganase esa carrera, y es entonces que se nos presenta a Ojekomova, quien acababa de llegar al primer punto de control del segundo stage. Había sido el cuarto en llegar, pues Johnny, Jiro y Mountain Team habían llegado de madrugada. Ojekomova fue directo a colarse en la habitación de Jiro y los demás, y fue allí que Mountain Team lo sorprendió hurgando en la correspondencia de Jiro. Alcanzó a leer que Jiro se escribía con alguien de la corte y que le habían dejado un caballo zombie a unos 50 kilómetros de allí. Tim trató de detenerle, pero le arrancó un pedazo de su piel que contenía unos extraños relojes. Ojekomova le advirtió que no debía soltar ese pedazo de piel si no quería morir, pero Tim no hizo caso y lo soltó. Al hacerlo, los relojes se activaron y detonaron como si se tratase de una bomba. La habitación explotó y Johnny y Jiro, que estaban en la calle, acudieron rápidamente. Allí encontraron a Tim bastante herido, pero pudo sobrevivir gracias a que dividió su cuerpo a través de su cuerda. Tim les advirtió de que había sido cosa de una habilidad de Stan y que debían de evitar que el usuario entrase en contacto con ellos. Justo entonces, Ojekomova fue capaz de rozar fugazmente la mano de Jiro y varios relojes aparecieron en sus dedos. Tim advirtió de que no debía abrir la mano o de lo contrario le explotaría. Jiro ya conocía de antes a Ojekomova. Era un terrorista que hizo estallar el carruaje del rey. Estaba condenado a muerte, pero se fugó de la prisión al reventar a un guardia poniéndole pólvora en el oído. Si Jiro quería deshacerse de esas bombas, debía derrotar a Ojekomova, pero este pateó una rata en su dirección que se convirtió en bomba y explotó hiriendo a Johnny y Jiro, y del movimiento uno de los relojitos se cayó. Jiro intentó volver a insertarlo, pero ese reloj se había caído desde dentro de la palma y no podría colocarlo de vuelta sin abrir la mano, así que Jiro no tuvo más remedio que atravesar con el reloj su propia mano para devolverlo a su posición. Su mano ahora sangraba y sudaba, y por consecuencia los demás relojes se podrían escurrir en cualquier momento. No podía secarla porque los relojes se habían fusionado con el sudor, así que en esa situación Jiro decide lanzarle la bola y dejar que estallen. Aún así, al lanzarla, Jiro utiliza una técnica que desplazó la onda del impacto hacia su pierna,
y en consecuencia perdió su pierna derecha. Ojekomova, tras recibir el impacto de la bola, decide huir, seguramente en busca del caballo zombie que leyó en la carta de Jiro, por lo que Zeppeli se sube a su montura dispuesto a seguirlo. Las lesiones no importaban, pues una vez encontrasen al caballo zombie, todas sus heridas serían sanadas. Persiguiendo al enemigo, Jiro le dice a Johnny que no era necesario que le siguiera. Ojekomova era un enemigo de su país y Johnny no tenía por qué involucrarse. El joven Joestar, sin embargo, ya estaba involucrado con Jiro desde el principio de la carrera y a estas alturas era demasiado tarde para tomar caminos separados. Entonces Ojekomova comienza a correr a contracorriente de un río y los chicos lo ven vaciar su cantimplora. Lo que estaba haciendo era soltar bombas en el mismo agua, de forma que cuando las pisaran estallasen como minas. Jiro, sin embargo, no titubea y aumenta la velocidad para que las explosiones se sucedieran una vez el caballo las hubiese dejado atrás. Con las explosiones pisándole los talones, literalmente, Ojekomova comienza a subir una cascada y golpea una colmena de la cual salieron cientos de abejas y cada una con uno de sus relojes bomba. Si aminoraban el ritmo, las bombas del río los alcanzarían, pero si seguían corriendo, las abejas serían las que acabarían con ellos. De nuevo los chicos estaban acorralados y de nuevo a Jiro se le ocurrió un plan. Lanzó una esfera para atrapar una telaraña y con ella atrapó a todas las abejas que explotaron al hacer contacto con la red. Los chicos subieron con éxito la cascada, orgullosos de la hazaña, pero algo hirió a Jiro desde dentro de su propia boca. Ojekomova no solo podía usar sus bombas en el agua, sino que también en el aire a través del humo del tabaco que comenzó a fumar. Johnny y Jiro debían evitar respirar ese humo a toda costa, lo cual era casi imposible al estar persiguiéndolo. Pero entonces Ojekomova se dio cuenta de que tenía un poco de telaraña enganchada en él, y había algo zumbante con ella. El enemigo pensó que se trataban de sus propias abejas, pero no era así. Eran las uñas de Johnny, que Jiro aprovechó para usar como propulsor y potenciar el alcance de las bolas de acero. Las bolas impactaron de lleno en la cara de Ojekomova, dejándolo fuera de combate, y así los chicos pusieron rumbo de inmediato hacia el caballo zombie. Por el camino se nos profundiza un poco más en la historia de Jiro Zeppeli. Venía del reino de Nápoles. Gregorio Zeppeli, su padre, era un hombre que vivía ajeno a cualquier clase de sentimiento. No tenía amigos, no escribía cartas, no hacía regalos, no participaba en eventos sociales. Los sentimientos para él eran un gran punto débil y lo llevaba tan a rajatabla porque en su trabajo como verdugo no podía permitirse ni la más mínima duda a la hora de ejecutar a alguien. Esto Gregorio trató de inculcárselo a Jiro, al igual que a él se lo inculcó su padre, pero Jiro se dejaba llevar por las emociones y por ello una mujer condenada le arrancó a un guardia varios dedos antes de que Jiro pudiera detenerla. Al verla tan pequeñita y guapa, Jiro no se imaginó que sería capaz de tal cosa, y más tarde su padre, decepcionado, le recordó que debe dejar a un lado los sentimientos durante el trabajo, pues si no hubiese vacilado, el guardia aún conservaría sus dedos y él no habría perdido el collar del escudo real en el forcejeo. Jiro quería que su padre se sintiera orgulloso, así que no olvidaría estas palabras, y varios días después presenció un incidente en la celda de un condenado. Se trataba de un niño pequeño al que los guardias le habían requisado una pequeña aguja que el niño había fabricado con una raspa de pescado. La había hecho para arreglar el escudo que había encontrado en el suelo. Estaba estropeado y el pequeño entendió que debía de ser algo importante, así que lo arregló con la esperanza de poder devolvérselo a su dueño, pues su padre lo educó a que si se esforzaba, su trabajo se vería reconocido. Jiro se sintió identificado con aquel pequeño y cuando recogió su collar, el chico se alegró de haber encontrado al dueño y le insistió en que si no le gustaba el resultado, podría volverlo a hacer. Jiro, que no quería involucrar sus sentimientos, le respondió de forma cortante que no volviera a dirigirle la palabra, pues fue esa misma mañana que Jiro se enteró de que debía ejecutar a aquel pobre chiquillo. Johnny y Jiro llegaron por fin a la ubicación del caballo zombie. Se trataba de un mural de un caballo hecho con un hilo especial, con el que si se cosían las heridas, estas sanarían rápidamente. Johnny entonces pensó que podría ser un regalo del padre de Jiro, ya que era médico, pero Jiro rápidamente lo desmintió. Se trataba simplemente de un regalo del rey, pues su padre jamás le habría escrito ninguna carta. Y hasta aquí este segundo resumen de Steel Ball Run, espero que os haya gustado. Intentaré traer la siguiente parte lo antes posible, ya que actualmente solo estoy resumiendo esto y One Punch Man. Y aunque muchos me pedís que comience con otros mangas, de verdad que no puedo. Mi tiempo para dedicarle a YouTube es muy limitado, así que prefiero centrarme en estas dos historias por ahora. Sed buenos, humanitos, y nos vemos muy pronto. ¡Matane!